Hola, 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 buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Nos Toca, edición miércoles. ¿Cómo estás, Santo? Hola, Lean, muy ¿Cómo te bien va? de estar de vuelta por acá. ¿Qué tal el noti? ¿Venís cargada de información? Vengo cargada de información, siempre acá cerquita, así que bueno, hoy toca un miércoles con mucho. Con mucha información. Hoy la principal noticia política y judicial del día fue que la Cámara de Casación Federal confirmó el procesamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de los cuadernos, por encabezar una asociación ilícita y rechazó un recurso de queja que su defensa había planteado. Recordemos que esa causa ya fue elevada a juicio oral y público, que todavía no se realizó. Y esto sucede justamente un día después, Antonella, de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se presente en otro juicio como testigo, en un juicio donde también está imputada la vicepresidenta, que es la causa de la obra pública. Es la primera vez en la historia de la Nación Argentina que un presidente en ejercicio declara como testigo en una causa donde está imputada su vice. Bueno, mientras el Poder Ejecutivo concentra su atención en tribunales, pasan cosas políticas en el país. Entre ellas, la discusión que se está dando en el Congreso por el futuro giro del acuerdo con el FMI. Bueno, vamos a ver cuál es la posición del oficialismo, cuál es la posición de la oposición. Y para eso invitamos a una analista política, Sheila Bilker, que nos va a ayudar a entender cuáles son las claves de esta negociación, Anto. Perfecto. Lean, bueno, y otro de los temas del día con el que amanecimos básicamente, que es la noticia del fallecimiento de la expareja y el tutor actual de los hijos de Ricardo Ford, del empresario que se conoció que cayó de un piso número 21 en el barrio de Belgrano. Según su abogado y amigo personal, César Carroza, dijo que fue un suicidio. Sin embargo, la justicia todavía no lo confirma porque está haciendo las investigaciones pertinentes para ver qué es lo que sucedió. Bueno, y esto conmocionó tanto al mundo del espectáculo, pero no solamente eso, porque hay un trasfondo a partir de esta noticia que es interesante que prestemos atención, porque no solamente pasa en el mundo de la farándula, porque se conoció que él sufría de depresión. Bueno, y una de las consecuencias más trágicas que puede llegar a tener esta enfermedad es el suicidio. Por eso queremos conversar con un especialista, específicamente con el médico psiquiatra Diego Sarasola, para ver cuáles son las consecuencias de la depresión, cómo transitarla y poder desmitificar el tabú que hay en torno, porque lo sufren muchísimas personas, no solamente en el país, sino también en el mundo. Otro tema económico, un tema positivo, es el sector de la economía del conocimiento. ¿Qué significa esto? Esto es la industria del software, los desarrolladores, toda gente que está consiguiendo trabajo porque es un sector con pleno empleo y muy bien remunerado. Bueno, es una buena noticia que tiene la economía argentina entre tantas pálidas. Y si vos no sabés cómo desarrollar, cómo programar, si no sabés cómo manejar una computadora, quédate en el canal de la ciudad porque vamos a tener un invitado que te va a dar algunas claves para que puedas estudiar y puedas acceder a esos trabajos que están tan bien pagos. Bueno, un programa, Anto, muy redondito, así que quédate hasta las 23 en el canal de la ciudad. Establecer ciertas regulaciones frente a lo que es el libre mercado en la asignación de recursos de alimentos. Hay 9 empresas productoras de alimentos que fijan los precios, 9 transnacionales, 1 multinacional con sede en Argentina que es Arcor. Vale la pena agregar una cuarta dosis solo para evitar la enfermedad en la nariz, es decir, la enfermedad leve. Y la verdad que la medida lamentablemente afecta a aquellos que necesitan este servicio para ir a trabajar. We do not see any sign of de-escalation on the ground. No withdrawals of troops or equipment. Como te contábamos, hoy el gobierno recibió otra noticia negativa desde tribunales. Ayer había sido una jornada rara porque el presidente Alberto Fernández fue a declarar en forma presencial en una causa en la cual está investigada su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, hoy la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de queja planteado por la vicepresidenta en la causa de los cuadernos y la defensa de la vicepresidenta dicen que van a ir hasta la Corte Suprema de Justicia apelando. Mientras tanto, esa causa espera que comience el juicio oral y público. Bueno, estas cosas que suceden en un momento en el cual el gobierno intenta concentrar su atención política en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero justamente para hablar de la coyuntura política y cómo
el avance de la justicia y la negociación con el fondo impactan en la coyuntura nacional, estamos con Gila Vilker. Gila, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Gila es analista, política, directora de 3.0, ¿verdad? Sí. Gila, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo impacta en el gobierno esto de que la justicia ponga tan en agenda, sucedió ayer, sucede hoy, las causas en las cuales está investigada la vicepresidenta? Mira, yo te puedo responder un poco desde la perspectiva de opinión pública. Desde la perspectiva de la opinión pública, la verdad que independientemente de cuál sea el destino final de estas causas, yo tengo la impresión de que son temas que están previamente saldados y que responden de alguna manera al posicionamiento previo de los electores, ¿no? Entonces, lo hemos visto con, causas que fueron tanto a favor como en contra del oficialismo o a favor o en contra de la oposición. Y lo que vemos es que de alguna manera no termina de mover el amperímetro, ¿no? De alguna manera el posicionamiento de culpabilidad o inocencia o una tercera posición que por ahí tiende a subsumir en un todos iguales, digamos. Bueno, yo te diría antecede a las decisiones judiciales y las termina, digo, las antecede y las sucede, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso de alguna manera te da cuenta de la dificultad que hoy tiene Argentina para cerrar sus temas, porque se supone que, digo, la virtuosidad de la justicia justamente tiene que ver con cerrar temas. Si no se cierran en materia de opinión pública, una vez que la justicia se expide, bueno, me da la impresión que eso es uno de los tantos problemas que tiene hoy la justicia en Argentina. Y en términos de análisis político, ¿esto distrae la atención del Ejecutivo sobre otras cuestiones que tal vez son urgentes, como puede ser el acuerdo con el FMI o las tarifas? Bueno, ¿Distrae la atención? Sin lugar a dudas. O sea, es un momento muy complejo donde hay muchos frentes abiertos y por supuesto el tema judicial de alguna manera es una capa más dentro de el nudo complejo de problemas que está atravesando hoy la Argentina. Yo tengo la impresión de que hoy por hoy el desafío más urgente tiene que ver con el acuerdo, sobre todo porque el acuerdo de alguna manera, más allá de evitar caer en default y más allá de una serie de aspectos o de cuestiones, de alguna manera bueno, está ahí como una especie de fenómeno que desde la asunción de este gobierno está ahí por delante, impidiendo que la cosa termine de ordenarse hacia algún lado. Y me da la impresión que además hoy está, te diría incluso más crudo que hace, no sé, 15 días, cuando el presidente anunció el principio de acuerdo. Sí. Bueno, entonces, digo, la sensación que tengo es, en lugar de ordenar, la cosa por ahora está cada vez más desordenada. Por supuesto, acá se está buscando el acompañamiento de distintos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición. Vos sabés que ese acompañamiento viene con condicionantes, esos condicionantes de alguna manera responden también a las demandas electorales y acá es importante pensar qué es lo que pasa en materia de opinión pública. Vos fijate que desde el segmento de Juntos por el Cambio, un poco el acuerdo al que se llegó es sí, pero sin que se toquen los impuestos, sin que haya aumento de impuestos. De alguna manera responde a la demanda electoral. Y en el caso de un segmento del oficialismo, es sí, pero ¿qué pasa con las tarifas? ¿Qué pasa con los ajustes? ¿Qué pasa con, no, digamos, de alguna manera las incógnitas se ciernen alrededor de aquello que de alguna manera constituye las demandas electorales? Entonces, esto también pone en un atolladero al oficialismo y a la oposición. Dos coaliciones heterogéneas con demandas electorales divergentes y que de alguna manera intentan, bueno, no terminar de quedar del todo presos de esto que también es un fenómeno ambiguo, ¿no? Digamos, porque yo te diría, la posición de acuerdo es mayoritaria en la Argentina, ¿no? De acuerdo con el fondo, o sea, sobre todo en materia de opinión pública, ¿no? 8 o 9 de cada 10 argentinos dicen, quieren un acuerdo. En el medio tenés matices, los que te dicen un acuerdo de solo lo legítimo, un acuerdo a como de lugar, un acuerdo solo si no impide el crecimiento. Digo, podés tener matices, pero la demanda es acuerdo.
Al mismo tiempo, cuando interrogamos, hay una conciencia muy clara de que no acordar traería una crisis muy grande, y al mismo tiempo hay conciencia de que acordar también es una escena muy dramática para la Argentina, con todo lo que supone tener al fondo en un contacto permanente con el país. Entonces, esta ambigüedad está en la cabeza de los argentinos, ¿no? Esta demanda de acuerdo, pero al mismo tiempo recelo o sentimiento de bueno, o sea, yo te diría, la palabra que más se escucha en los estudios cualitativos de opinión pública es necesario. Sí. Respecto a todo este análisis que ustedes realizan y con el escenario actual, ¿cuál consideras que puede ser uno posible frente a un contexto en donde la principal, digamos, apuro es que se firme el acuerdo con el FMI, pero por detrás también ya se están pidiendo otros ajustes, estamos viendo los precios, la inflación de este mes que superó todas las anteriores? ¿Cómo crees que esto se pueda llegar a controlar y a la vez poder cumplir con el fondo? O sea, ¿puede haber una convergencia entre ambos? Mira, te voy a decir dos cosas. Y son dos cosas que tienen que ver profundamente con la coyuntura, pero se van a intensificar de cara a lo que viene. Uno es inflación. Creo que el gran tema argentino del próximo año, de los próximos 2 años hasta el 23, va a tener que ver con la inflación y las dificultades vinculadas a la canasta básica, que cada vez es más dramática. Y por otro lado, el problema de la calle, lo viste, y los paros, y el control de la protesta, te diría, ¿no? El conflicto social, en definitiva. Lo vimos ayer con los movimientos sociales, lo vimos hoy con el paro de trenes. Es probable que el malestar se intensifique, y en la medida que se intensifique el malestar, se intensifican los conflictos, con lo cual la escena por venir, no, yo te diría, bueno, me gustaría ser optimista, es difícil, dado yo te diría el volumen de problemas que hay hoy a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso también va de la mano un poco de las expectativas que tienen los argentinos, ¿no? Digamos, la expectativa sobre el futuro hoy, te diría, es una mezcla de incertidumbre y pesimismo, ¿no? Digamos, cuando vos interrogás un poco lo que ves es que hay gran dificultad para llevar el día a día, y al mismo tiempo esa escena dramática de lo cotidiano, al mismo tiempo aparece de cara al futuro como algo de, el desafío futuro es conservar esto que está mal, es decir, que la perspectiva es de mal en peor, ¿no? De esos dos temas que nos estás contando, inflación y la calle. Y conflictividad. Sí, la conflictividad. De alguna forma los libertarios están apuntando a esa agenda, vinculando la inflación con el déficit fiscal y la emisión monetaria, y por otro lado, Ramiro Marra, muy activo públicamente, intentando poner en debate una ley que prohíba los piquetes. ¿Por qué te digo esto? Porque la pregunta es la siguiente. Cristina Kirchner, que es la principal líder política de la Argentina, sí, perdió el centro de gravedad, del sistema político. Sí. Alrededor de ella se ordenan y se posicionan todos los actores políticos, ¿no? Exactamente. ¿Ha perdido la iniciativa política? Porque esos dos temas no los está abordando ella o alguien cercano a ella. Mira, es cierto que está lejos de esos dos temas, pero también, como ella dijo, o sea, la lapicera no la tiene. O sea, esto me parece que es un rasgo prácticamente elemental, por un lado, y por otro lado que, bueno, yo tengo la impresión de que hoy por hoy el silencio de Cristina, de alguna manera, sí, pensemos este silencio, bueno, es una forma de crítica recatada, digamos, ¿no? Como, ¿qué sería la coalición hoy si Cristina da un paso más allá? ¿No? Digamos, si expresa su malestar. Para esta altura yo creo que ya no hace falta andar haciendo interpretaciones respecto de qué significa el silencio, ¿no? Los primeros días tenía sentido hacerse esa pregunta. Yo creo que habiendo corrido tantos días desde la renuncia de Máximo a la jefatura de bloque, me da la impresión de que ya, digo, ha decantado, ¿no? O sea, la continuidad, esa continuidad de ese silencio, bueno, yo creo que cada vez empieza a ser más elocuente, y entonces me da la impresión de que
bueno, las perspectivas críticas que por ahí se expresan por otras voces, a través de Máximo Kirchner, a través de otros actores. Estoy pensando, bueno, hay diversos actores que de alguna manera manifiestan alguna posición más cercana a la vicepresidenta. Bueno, la pregunta es hasta dónde puede expresar el descontento sin que sin que la coalición sufra un daño irreversible. Y me parece que esa es la escena en la que está de alguna manera atrapada Cristina, ¿no? Gila, y en este contexto que vos decís de que ya se siente el pesimismo, bueno, y con respecto a los datos que ustedes manejan desde la consultora, uno de los temas que quedó relegado por la urgencia de la firma con el Fondo Monetario es uno de los caballitos de batalla que fue por parte de los diferentes partidos durante la campaña, que era respecto a los jóvenes. Hoy la única noticia respecto a los jóvenes es que se van del país o que caen en niveles de pobreza. ¿Vos creés que en este contexto algo que se prometió desde los diferentes frentes es que iba a haber generación de empleo y un futuro mejor para que no se vayan? ¿Vos creés que se pueda desarrollar? Mira, yo te diría que acá hay un tema en relación con algunos aciertos del gobierno que no ha podido capitalizar. El 2021 ha sido un año que en lo económico ha tenido buenas noticias para dar, ha habido recuperación del empleo, o sea, ha habido creación de empleo, por lo menos recuperación, no sé si nueva creación, digo, no a números previos a la pandemia, pero sí ha habido una recuperación importante, el crecimiento fue importante y sin embargo creo que no ha podido capitalizarlo y creo que esa dificultad tiene que ver con, bueno, aparecen como noticias sueltas que se pierden en la nada con gran dificultad para integrarlos a un proyecto. Entonces, bueno, esa falencia del proyecto yo te diría hoy, no es solo una falencia del oficialismo, es una falencia de toda la dirigencia argentina, ¿no? Le pasa a la oposición, le pasa al oficialismo y entonces, bueno, muchos de los fenómenos quedan, te diría, como noticias sueltas, como retazos. Entonces, bueno, el 21 no ha sido un mal año en materia de recuperación del empleo, veremos qué pasa este año, pero es cierto lo que vos decís, los jóvenes estaban o tenían una centralidad en el discurso electoral que hoy en el discurso de la gestión está ausente. Recién decías que el silencio de Cristina es porque tiene un rechazo hacia algunas políticas de gobierno del presidente. Vos ayer Alberto Fernández fue a tribunales de forma presencial, lo podía contestar por escrito, pero fue de forma presencial, se cruzó con un fiscal. ¿Vos creés que eso es una forma de señal de apoyo político de Alberto a Cristina y intentar sanar las heridas? ¿O que fue una sobreactuación que no va a lograr ese efecto? Yo creo que es una buena gestualidad para Cristina, sin lugar a dudas. Pero también el presidente sabe que tiene que buscar un acompañamiento para la aprobación del acuerdo con el fondo en otros lugares. Y te diría que en 2 años y medio de gobierno, te diría que el comportamiento de Alberto Fernández ha sido un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito para acá, no ha logrado encontrar síntesis, pero efectivamente ha dado gestos hacia un lado y hacia el otro, y me parece que esto hay que leerlo en esa misma línea, y sobre todo en esto que te estoy planteando, que es las relaciones están tensas, picantes, pero por ahora la perspectiva de una ruptura haría más daño que beneficios, o sea, traería más daño que beneficios, más perjuicios que beneficios, con lo cual me da la impresión de que es una especie de acompañamiento conveniente, digamos, con silencios que son críticas respetuosas, con guiños que después se complementan con acciones que por ahí puede ser que a la vicepresidenta le molesten. Entonces, me imagino que ese camino que ya venimos viendo te permite iluminar lo que pasa hoy, ¿no? Claro. En la oposición, en Juntos por el Cambio, también hay disidencias en torno al acuerdo con el FMI. Hoy Ricardo López Murphy dijo que va a votar en contra. Y por otro lado, los moderados o la coalición cívica, por ejemplo, dicen que tenemos que ser responsables institucionalmente y acompañar para que Argentina no caiga en default.
¿Cómo se gestiona esa tensión dentro de Juntos por el Cambio y a qué tipo de votante le habla a cada uno de los dos grupos? Mira, yo te diría que más que dos grupos, puedes hacer muchos cruces, ¿no? Digamos, el caso de Ricardo López Murphy, yo creo que puede tener una posición por ahí un poco más alocada o más de patear el tablero, en primer lugar porque no estuvo en el gobierno anterior. Ahora tenés una cantidad importante de actores que participaron de la escena de toma de deuda, digamos, ¿no? Entonces, digo, me da la impresión de que esta es una línea, estuvo, no estuvo, ¿no? O sea, primer tema, porque de hecho, esto acompañar o no acompañar, si todavía no está la letra chica. O sea, es algo que, acompañar o no acompañar, ¿qué? ¿No? Digamos, o sea, esto es como la primera medida, digamos, ¿no? Que vos decís, o sea, ¿qué está pasando acá? Después tenés, tenés las exigencias de los que piden mayor construcción de consenso, de diálogo, más cercanos a la figura del liderazgo de Larreta, que por supuesto, hay como te diría como una demanda ahí un poco más blanda de resuelvan, así puedo seguir con mi vida, ¿no? Digamos, este punto en el que la política ya vuelve como, sería incluso hasta ruido, ¿no? Y después tenés la demanda de ninguna clase de acuerdo, o sea, como una demanda más halcona, que te diría responden más a la figura de Mauricio Macri, a la figura de Patricia Bullrich, con exigencias por ahí de menor diálogo, de imposibilidad de encuentro con el oficialismo. Ahora, la verdad que si vos... y después tenés otro tema, y otra entrada, que ¿están vinculados al ejercicio de los ejecutivos o no? En el caso de los diputados que responden a gobernaciones, ¿no? Entonces, ahí también tenés otro, ¿son sueltos o están vinculados a ejecutivos? Entonces, ahí se juegan como un montón. Está claro que las figuras en ejercicio del poder, Larreta, los diputados que responden a otros gobernadores por ahí de la coalición de Juntos por el Cambio, seguramente van a tener una postura mucho más, te diría, mucho más permeable al acompañamiento, al diálogo, al acordar en alguna medida, porque bueno, las responsabilidades de gestión también son una presión y una escena de default no favorece a ningún ejecutivo en ejercicio, ¿no? Digamos, sea a nivel nacional o provincial. A ningún ejecutivo en ejercicio presente ni futuro. En 2023, sea quien sea el presidente, un default ahora es una mala noticia. Absolutamente. ¿Por qué, sin embargo, los dos extremos, por decir extremos Máximo Kirchner y Patricia Bullrich, por ejemplo, sin embargo están tan radicales en esa discusión y parecen querer sacar ventaja y meter el tema en la grieta? ¿Por qué te parece que pasa eso? Mira, la política argentina ha entrado en una dinámica de grieta que te ordena, la verdad que te ordena el tablero, ¿no? Históricamente nosotros estamos acostumbrados a pensar el tablero político desde una mirada de centro, donde se asume que los extremos terminan por añadidura en el centro. Hoy ese esquema pareciera haber entrado en crisis, no solo en Argentina, también en otras partes del mundo, en otras partes de Latinoamérica, también en Europa también, España es un caso. Entonces, la escena de los extremos terminan de alguna manera hoy ordenando, lamentablemente en muchos casos, las posturas e incluso son fuente de adhesiones mayores o rechazos mayores, justamente porque despiertan, como te diría, como una zona de mayor pasionalidad, podemos llamarlo, de mayor sensibilidad, o sea, una zona más sensible, menos racional, menos tranquila. Entonces, digo, me parece que esa es la escena, ese es el tablero, y por donde el tablero hoy está traccionando los movimientos, ¿no? Clarísimo, Gila. Muchísimas gracias por venir y por explicarnos esta coyuntura. Al revés. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos te traemos una buena noticia, que es la generación de empleo dentro de la economía del conocimiento, la industria del software, las oportunidades que hay ahí, que también tiene una media mala noticia, que ¿cuál es? Que hay fuga de cerebro, que muchos talentos, muchas personas capacitadas están yendo a trabajar a otros países. Bueno, quédate ahí porque cuando volvamos de la pausa te contamos eso con una invitada.
Segundo bloque de Hoy Nos Toca y tenemos una posibilidad de abordar un tema que es positivo dentro de la economía, dentro de todo. A pesar de todas las cuestiones macroeconómicas difíciles del país, la economía del conocimiento está creciendo muchísimo en América Latina y en Argentina. En Argentina puntualmente es un sector que tiene pleno empleo, donde se generan muchísimos puestos de trabajo muy bien remunerados. Para que tengas una idea, según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en Argentina hay 120.000 personas que trabajan en la economía del conocimiento y en la industria del software. La industria del software genera 10.000 nuevos puestos de trabajo por año, con lo cual hay una demanda de trabajadores constantes en muchas empresas argentinas y del exterior, que pagan muy altos salarios. Y para que tengas una idea, el crecimiento del trabajo remoto que se dio en el mundo provocado por la pandemia tuvo impacto en muchos países, entre ellos en Argentina. Ahí tenemos un ranking. República Dominicana es el país que, digamos, que más creció el trabajo remoto en el mundo, un 245%, Israel en segundo lugar con un 225% y Argentina en tercer lugar con un 209% de crecimiento del trabajo remoto. Bueno, esas son noticias buenas y hay muchas oportunidades en el mercado para trabajar si estás desempleado. Nosotros queríamos hablar con una persona que cofundó una academia de programación que ofrece cursos que en principio son gratuitos. Solo los pagás si conseguís trabajo y lo pagás con un porcentaje de tu sueldo. Bueno, para eso estamos comunicados con Luz Borchardt, que es cofundadora de Henry. ¿Lo dije bien, Luz? Perfecto. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Te queríamos preguntar cuál es la modalidad de Henry, qué tipo de estudiantes buscan, quiénes se acercan a estudiar y cuál es la modalidad que ustedes tienen. Buenísimo. Henry es una academia que invierte en la educación de las personas. Los estudiantes ingresan a la academia con 0 costo inicial y una vez que consiguen un trabajo, recién ahí nos empiezan a pagar. Entonces esto es una modalidad revolucionaria que estamos introduciendo, porque justamente lo que queremos es darle acceso a educación de calidad en carreras de tecnología a todos los que quieran meterse en este mundo de tecnología que trae tantas oportunidades como recién estabas diciendo. Hoy por hoy tenemos una modalidad de tiempo completo y una modalidad de tiempo parcial para la carrera de Web Full Stack Development, que es una carrera que tiene muchísima demanda laboral, ¿no? Para que se den una idea, solo en el 2020 hubo 1 millón de puestos abiertos en toda Latinoamérica y solo 100.000 graduados afines para esta carrera. Y incluso para el 2025 se espera un crecimiento mucho mayor con 150 millones de puestos abiertos en desarrollo de software en todo el mundo, de los cuales 10 millones van a ser en Latinoamérica. ¿Y cuál es el salario promedio, Luz, en Argentina? ¿Cuál es el salario promedio en una de estas empresas tecnológicas? Para los puestos juniors arranca a partir de $700, $800 para arriba. Y depende mucho también del país, ¿no? Porque como se puede trabajar mucho a remoto, nuestros graduados, el 87% de nuestros graduados trabaja remoto. Si uno trabaja para Estados Unidos, los sueldos pueden arrancar en $1.200, $1.300, $1.500, depende un poco quizás de las circunstancias previas que tenía cada uno, si es que ya conocía un poco el sector o no, pero la verdad que la posibilidad del primer salario depende mucho del país donde se esté ingresando los estudiantes. Luz, y este ranking que mostraba Lean en la placa, bueno, que Argentina está en el tercer puesto de generaciones de trabajo, ¿en qué momento se dio, digamos, este disparador y este ascenso en el sector? Porque esto habla de que Argentina es buena en la generación de esta educación de software, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay un estudio que habla que las empresas extranjeras empezaron a contratar a remoto luego de la pandemia, han aumentado la contratación a remoto en 158%, en Latinoamérica como principal y Argentina como uno de los principales países, con lo cual este boom obviamente que la pandemia lo vino a acelerar y Argentina quedó muy bien posicionada. ¿Por qué? Por varias razones. Por un lado, porque estamos en una buena zona de uso horaria respecto a Estados Unidos, como para que habilite el trabajo remoto, y por otro lugar, porque ya en la región somos pioneros en la generación de unicornios, y estos unicornios
empezaron a educar de la cantidad de puestos de tecnología que se necesitan. Entonces es como que se genera un efecto cascada a partir de tener más unicornios, más personas trabajando en tecnología, y por eso Argentina se está posicionando como un país con un hub de talento muy relevante para la región y para el mundo, ¿no? Por estas posibilidades de poder trabajar a remoto. Y de los rangos etarios, ¿nos podrías mencionar más o menos qué personas son las que se involucran o hay de todas las edades? Muy buena pregunta. La verdad que estudiar programación es una cuestión de actitud y de mentalidad y no es una cuestión de edad. O sea, obviamente tenemos un porcentaje mayor en personas de 25 a 35 años o incluso un poco más bajo, también entre 20 a 35 años, pero queremos incentivar a cualquier persona que pueda estudiar programación sin importar la edad, porque también tenemos casos de personas mayores a 65 años que están trabajando de remoto para Estados Unidos, que vinieron a Henry, hicieron sus 4 meses de Henry, cambiaron completamente su rumbo y su carrera laboral a esa edad y la verdad que están súper felices. ¿Cuál fue la historia de vida, Luz, que más te sorprendió? O sea, que más te impactó, que llegó a Henry y que su vida cambió a partir de estudiar programación. Es muy difícil elegir una, te soy sincera. La verdad que las historias son el motor de todas las personas que trabajamos en Henry y que nos impulsan. Pero, por ejemplo, tenemos la historia de Enrique, que como les estaba contando, tiene 70 años Enrique y está trabajando a remoto para Estados Unidos, para una compañía que está generando un impacto en el mundo increíble. Y a esa edad, el otro día estaba hablando con él y me decía de lo que efectivamente él había conseguido uno de los mejores trabajos de su vida. Después tenemos el caso de Hernán, que antes de Henry trabajaba como delivery man de comidas y tiene 3 hijos y en 4 meses, de hecho antes de graduarse consiguió trabajo y está trabajando a remoto para una compañía en México de 2 ex fundadores de Tesla. Entonces está trabajando en este startup, obviamente que ganando en dólares, y su vida cambió rotundamente. Después tengo muchísimos casos, el caso de Juli, que es del interior, y Juli está trabajando para una compañía. Ella había estudiado Relaciones Internacionales, pero no le gustaba mucho lo que estaba haciendo y ahora empezó en el mundo de desarrollo web y muy feliz, ahora está trabajando para una compañía de inteligencia artificial en Silicon Valley a remoto, así que la verdad que tenemos casos súper lindos y de todo tipo, ¿no? Porque el perfil de estudiantes de Henry va desde ingenieros biomecánicos hasta fotógrafos, diseñadores gráficos, un perfil súper amplio e incluso personas que quizás nunca tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera. Luz, y esto que decís es súper motivador. Por eso te pregunto y decís que hay tanta diversidad también en las personas que empiezan a estudiar en Henry. ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios para poder postularse? Porque ustedes hacen primero una preselección, ¿puede ser? Exactamente. Nosotros no pedimos ningún conocimiento previo para que puedan aplicar a Henry. Lo que sí, en el proceso de aplicación a Henry disponibilizamos un curso preparatorio gratuito y on demand, es decir, que cada uno lo puede hacer a su ritmo, que es un curso nivelatorio de conceptos básicos de JavaScript, que obviamente es gratuito para todo aquel que quiera entrar y ver si también el mundo de la programación es para ella o es para él, ¿no? También como para su primer contacto en el mundo de la programación y que a su vez le sirva como un nivelador para ingresar a la carrera de Henry. Este es un curso completamente gratuito, preparatorio y on demand, que ayude a las personas en su aplicación a Henry, y cada tanto también sacamos sesiones en vivo, es decir, para aquellas personas que igual prefieren hacer el curso en vivo más que on demand o a su ritmo. Así que en el proceso de selección a Henry, sí. No, Luz, te quería consultar algo, porque vos venís del mundo tecnológico, del sector tecnológico, estuviste en una empresa del sector, y lo que está pasando en el sector tecnológico en Argentina, en las empresas argentinas, es que les cuesta conseguir talento. Por un lado, por lo que vos decías, que hay muy pocas personas que programan, pero por otro lado, porque Argentina se convirtió en un hub tecnológico y empresas de Estados Unidos contratan gente de acá.
Eso por un lado, eso afecta a las empresas argentinas, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de trabajar para una empresa de Estados Unidos y cobrar dólares y que haya cepo en Argentina, hace que muchos de esos trabajadores no ingresen los dólares al país, sino que se abran una cuenta afuera, por ejemplo. Y eso afecta al fisco, al Estado-Nación. Si te llamara mañana el presidente de Argentina, el presidente X, para no meterlo en la grieta, y te dijera, Luz, ¿cómo puedo hacer para solucionar este problema y que, bueno, que empiecen a ingresar divisas y que la economía de conocimiento derrame en toda la sociedad? ¿Vos qué consejo le darías? Yo el consejo que le daría es, en realidad, que se empiece a estudiar programación desde una edad muy temprana. O sea, primero, más que nada, poder involucrar el hecho de poder estudiar programación en las currículas, en las escuelas. Creo que es un lenguaje que hoy por hoy nos impacta a todos y genera mucho empleo, pero en 10 años el impacto va a ser muchísimo más grande por esta demanda de cantidad de puestos abiertos que estamos hablando que van a haber. Con lo cual, eso sería como mi principal consejo. Y después, por otro lado, creo que hay una posibilidad, obviamente, de que se puedan ingresar esos dólares, pero depende un poco mucho de las restricciones que se generan, ¿no? Como creo que nosotros ahí en ese mundo no nos metemos con nuestros estudiantes, pero sí creo que podrían haber oportunidades para que puedan ingresar esos dólares y que sea un ganar-ganar para todos. Luz, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Es uno de los sectores de la economía más pujantes, como decíamos recién, y hay muchas posibilidades para aprender esto. Uno de los lugares es Henry, así que todo el que esté interesado, que lo busque por internet porque realmente es interesante. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bueno, ahora, como hablábamos antes, Anto, uno de los temas del día, uno de los temas trágicos del día, fue el suicidio de Gustavo Martínez y cómo ese hecho policial, en principio, puso en agenda el tema de la depresión y cómo tratar la depresión desde el punto de vista médico, clínico. Ese es uno de los temas que vamos a abordar en cuanto volvamos de la pausa. Quédate porque tenemos un invitado, un especialista, que nos va a dar algunas claves para saber cómo actuar cuando uno convive con una persona que está atravesando esa enfermedad. Enseguida volvemos. Tercer bloque de Hoy Nos Toca y como te comentamos hace un rato, hoy el tema en todos los portales, en todos los canales de televisión fue el trágico suicidio de Gustavo Martínez, el tutor legal de los hijos de Ricardo Fort, y puso en agenda, esa muerte puso en agenda la depresión y cómo tratar esa enfermedad, ¿no es cierto, Anto? Sí, Lean, y también puso en agenda el tema de cómo mencionar estos temas tan delicados y que afectan directamente no solamente a las víctimas, a las personas, y también temas que son totalmente tabú, que se suelen minimizar, principalmente la depresión, a veces con la tristeza o que son lapsos, pero empiezan a haber señales que las personas empiezan a manifestar y que después, bueno, tienen desenlaces, algunos pueden tener desenlaces trágicos, como lo que sucedió hoy con Gustavo Martínez, que igualmente la justicia está realizando las investigaciones pertinentes para confirmar de que se trató de un suicidio, pero bueno, todo suele indicar que sería así. Por eso, para aclarar todas estas dudas y para poder abordar este tema con responsabilidad, creo que lo mejor es hacerlo con la voz de un especialista. Por eso estamos en contacto con el médico psiquiatra Diego Sarasola para que, bueno, pueda comentarnos de qué se trata la depresión, que la tienen muchas personas en el país, ¿no? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la comunicación. Sí, la depresión es una enfermedad. Lo primero que hay que decir es una enfermedad mental. Es una enfermedad de alta prevalencia. Y hay que entender esto en un contexto muy particular. Una enfermedad mental es una enfermedad médica. O sea, la persona deprimida no es una persona triste. La persona deprimida no es una persona débil, floja, como a veces se escucha o se lee. Una persona con una depresión es una persona que está enferma y que tiene que ser atendida y ayudada por especialistas y por el contexto también.
Y doctor, ¿cómo la familia de una persona que sufre esa enfermedad puede detectar los síntomas de esa enfermedad y cómo se trata esa enfermedad? Bien, es una excelente pregunta porque hacia ahí están apuntando muchos países en estrategias de prevención del suicidio. Si bien no podemos asumir, por supuesto, que toda persona que se suicida está deprimida, porque puede haber un montón de motivos, claramente es uno de los factores de riesgo más importantes. Entonces, lo que se está haciendo son campañas de información y de detección precoz. El primer punto, lo dijeron ustedes recién muy bien en la presentación, es que este es un tema tabú, el cual se esquiva hablar, no se pregunta, a la gente que quiere decirlo no se lo hace. Hace poco se conocieron una serie de publicidades excelentes, británicas, sobre este tema, donde ponían a gente con carteles en la calle que decían, la vida no tiene sentido, ya estoy cansado de luchar, y esto llamaba mucho la atención. En realidad lo que buscaba esta campaña era concientizar a la población de que cualquier persona puede tener depresión. De hecho, los trabajos epidemiológicos indican que es altamente frecuente. Lo peor que se puede hacer con una persona que tiene depresión es minimizarle los síntomas o automáticamente buscar algún tipo de explicación psicológica y quedarnos tranquilos con eso. Hay que darle un ámbito empático, un ámbito para hablar y acompañarlo siempre a consultar con un especialista. Y Porque no toda depresión por ahí se trata, pero sí psiquiátricamente con medicamentos, pero sí necesita ser evaluado. En otra enfermedad psiquiátrica, que puede ser alguna adicción, a veces el que la está sufriendo pide ayuda o se acerca a alguien para pedir ayuda. La persona que está deprimida, que está sufriendo de depresión, ¿pide ayuda o generalmente es algo que no lo llega a notar o verbalizar? Es una muy buena pregunta porque tenemos de los dos casos. Hay personas que piden ayuda, aunque no digan tengo depresión. Se manifiestan como agotados, cansados. Lo que está pasando en la pandemia, por ejemplo, fue muy evidente, donde se dispararon las consultas, ¿sí? Donde empiezan a notar que uno de los datos más importantes que hay que tener en cuenta es que la depresión no siempre se acompaña de tristeza. Obviamente es uno de los síntomas más frecuentes, pero también puede haber tristeza en la vida cotidiana, que no es depresión. Hay datos, por ejemplo, si la persona deja de hacer cosas que le gustaban, sin que hubiera un motivo válido, por supuesto, ¿no? Cuando una persona abandona tareas que le dan placer, que la hacía habitualmente, es un factor de alarma. Entonces, puede ser que la persona manifieste espontáneamente sentirse mal, y en ese caso hay que, los del entorno primero tienen obviamente que escuchar, darle un espacio, saber preguntar si esto es algo de un día, de 2, de un mes, y después aconsejar siempre la consulta con un especialista. Otras veces no hay una manifestación espontánea. A veces en los adultos mayores se manifiesta como irritabilidad, como mucho enojo, ¿sí? Una persona que cambió de carácter. En lenguaje de calle diríamos se volvió cabrón y antes no lo era. No digo que es un sinónimo, pero muchas veces son depresiones que tienen tratamiento y tienen la posibilidad de mejorarse. Por eso es la importancia de la consulta a tiempo. Doctor, bueno, y usted nos está mencionando ahora los adultos mayores, pero también están los jóvenes, que ahora con toda la proliferación de las redes sociales, hoy justamente, no sé si fue porque también el tema se puso en tendencia, el tema de la salud mental en Twitter, vi que una chica había comentado que decía que ella le había dicho a sus amigas que se sentía muy triste, que estaba deprimida, y las amigas, como esto que decíamos, como un tema tabú, bueno, te va a pasar, no pasa nada. Y si yo estoy verbalizando, estoy contando que no me estoy sintiendo bien y que había llamado a las líneas de ayuda, atención al suicidio, no había tenido respuesta, estaba pidiendo ayuda, pero también las mismas redes a veces son las que potencian o banalizan esto. ¿Usted tiene datos respecto a esto o cómo sucede principalmente en los jóvenes? Sí, en los jóvenes hay que decir que, por ejemplo, el suicidio es la segunda causa de muerte, luego de los accidentes. O sea, que es un tema muy importante. Piensen que en nuestro país, por ejemplo, en el 2017 hubo 3.200 suicidios contra 2.200 homicidios. A veces no tomamos en cuenta la importancia de esto. En Estados Unidos también hay más cantidad de suicidios que de homicidios. Obviamente el homicidio impacta más muchas veces, porque lo vemos como que nos puede pasar a cualquiera y nosotros pensamos que no nos puede tocar el tema del suicidio, pero la realidad es que sí. Sin llegar al extremo, que ese sería un punto máximo, es muy importante lo que decís, porque se están viendo en las redes como oleadas, como modas, así como pasó también con los trastornos de alimentación y las fotos subidas por personas que sufren de anorexia, etc. Y lo peor que podemos hacer es banalizar esto. Lo primero que hay que entender es tratar de correr el estigma.
Si pensamos que una persona puede tener depresión, como puede tener un infarto, como puede tener una hepatitis, vamos a entender un poco más y vamos a facilitar el acceso al médico. Un colega amigo decía que a nosotros los psiquiatras en el restaurante no nos saludan, pero sí saludan a su cardiólogo o a su dermatólogo. Y tiene que ver con lo asociado a la salud mental, con esto de la jerga de el estar loco, no estar bien de la cabeza, cuando en realidad lo que estamos propugnando siempre desde la psiquiatría, claramente, es que es una rama de la medicina. Y el día que entendamos que una persona, obviamente, por factores externos, como también puede haber una enfermedad cardíaca o hepática por factores externos, o por factores internos, tenga una enfermedad mental, vamos a entender que es una persona que necesita ayuda. ¿Y usted cree no que es una esto persona, se da, como dije hoy. Sí. ¿Usted cree que esto se da por una creencia cultural o también puede llegar a ser por la falta de políticas públicas por parte del Estado para instalar el tema y de que no quede relegado frente a otras urgencias? Como suele ser con las buenas observaciones, la respuesta es las dos. Nosotros culturalmente, si ponemos en un tema filosófico más profundo, nosotros arrastramos un mal, creo yo, que es el dualismo. El pensar que tenemos un espíritu por un lado y por otro lado el cuerpo. Y no entendemos que es todo uno. Que lo que nosotros llamamos espíritu es un emergente del funcionamiento cerebral. Entonces, en la medida que eso se puede alterar, se altera nuestro espíritu, entre comillas. Por ejemplo, una persona que tiene depresión tiene falta de voluntad. Entonces no tiene sentido que le digamos, dale, ponele garra, ponele fuerza, porque la voluntad no está, no la tiene. Y por otro lado, como bien dice, también es cierto que si bien ha habido, es más bien espasmódico, no hay una política sólida, como en tantas cosas, de prevención. Ni de prevención de suicidio, ni de prevención. Si bien hay políticas oficiales, yo creo que falta una cosa mucho más masiva. A veces hechos desgraciados como el de hoy ponen el tema en el tapete, aparecemos como aparezco yo en los medios, y aparecen otros colegas, abrimos un poco de conciencia, y después pasa como pasa siempre, tapado por otro fenómeno. Pero la realidad es que debería haber consistentemente, nosotros hacemos programas de formación incluso para colegas no psiquiatras, porque muchísimos pacientes con depresión consultan primero a su médico clínico, a su cardiólogo. Entonces, una de las cosas que hacemos desde las sociedades científicas en psiquiatría es formar a los colegas no psiquiatras en la detección de esto. Y también a la población, como puede ser estas con preguntas bien direccionadas, con inquietudes muy claras, para que entiendan que, insisto, es una enfermedad con características particulares que nos pueda llevar a algo tan grave como atentar contra nosotros mismos. Doctor, pero básicamente el paciente depresivo es un paciente que sufre y que hay que ayudar. Un consejo concreto y práctico que usted le pueda dar a la gente que nos está mirando, que convive con una persona con depresión o que intuye que tiene depresión. Puede ser un hijo, un esposo, una madre. Un consejo concreto y práctico. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bien. 3 consejos a falta de uno. Primero, darle un espacio ahí mismo para hablar y para manifestar lo que sea, con total libertad y con una escucha empática. Segundo, no caer en un viejo mito con respecto al suicidio, que es que perro que ladra no muerde. Esto es absolutamente falso. La mayoría de los intentos van sucedidos por pedidos de auxilio. No es que si una persona amagó, entonces no, solo quería llamar la atención. Y el tercer punto es llevarlo a un médico psiquiatra, siempre. No dejar en la persona, sea familiar, amigo o su pareja, la decisión de evaluar la severidad, porque muchas veces nos podemos equivocar. Hay que estar entrenado para detectar a veces en síntomas que parecen sutiles situaciones de mayor severidad. Entonces, respondiendo brevemente a lo que me dijiste, 3x1 es escuchar y dar lugar a hablar, no dejarse llevar por estos mitos, prestarle atención a cualquier aviso que pueda sugerir y siempre llevarlo a un médico psiquiatra. Yo sé que todavía pesa en un sector poblacional esto de yo no estoy para un psiquiatra, no estoy loco. Bueno, hay que romper un poco también con ese. Perfecto, doctor, clarísimo. Muchas gracias por esos consejos y por estar ahí, por poner el tema en agenda y concientizarnos. Muchas gracias. Hablamos recién con Diego Sarasola. Muchas gracias, Diego. No, yo les agradezco a ustedes porque la verdad que preguntas de este tipo abren y ayudan muchísimo a la población que puede estar escuchando. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bueno, Antonella, lo estábamos escuchando recién al doctor y desde los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad, ¿no, Anto? Porque estos temas se pueden abordar con profundidad en la televisión, con seriedad, consultando a los especialistas y concientizando, ¿no? También, algo que tal vez a veces los medios no hacemos. Bueno, o suponiendo también que se ven tantas cosas en las redes sociales o muchas personas toman la voz principal y siempre lo mejor es hablar con un especialista porque ellos son los que saben.
Clarísimo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Santo, por venir. A vos, Lean. Sos siempre bienvenida acá. Obvio que sí, y voy a seguir viniendo. Me están diciendo mentira por cucaracha, pero no les voy a hacer porque caso. son gente mala. Voy a seguir viniendo. Bueno, nosotros nos vamos. Te dejamos en el canal de la ciudad. Seguí con la programación y mañana a las 10 de la noche volvemos con muchas más noticias en Hoy Nos Toca. Hasta mañana.